Presidente Daniel Noboa envía a la Asamblea nuevo proyecto de ley económico urgente que propone aumento del IVA al 15%. Esta propuesta genera varias reacciones en el legislativo. Se suspenden los racionamientos de energía en Ecuador hasta el 29 de febrero de este año. Así lo anunció la ministra de Energía y Minas, Andrea Robo. 859 sospechosos detenidos, 94 de ellos por terrorismo, 9 grupos terroristas desarticulados y casi 250 armas decomisadas han sido los resultados hasta ahora del Plan Fénix, según cifras del gobierno. Primer mandatario recorrió las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil con el propósito de dialogar con los colaboradores de este medio de comunicación y constatar las evidencias del ataque terrorista que sufrieron el martes pasado. En Perú realizan mega operativo en 68 cárceles. Las autoridades de este país señalan que quieren evitar que ocurra lo sucedido en Ecuador. Así empieza la noticia estelar. Televidentes, buenas noches. Finalizamos esta semana de trabajo y enseguida revisamos los hechos más destacados. Pero antes nos enlazamos con nuestra compañera Maite Morán. Mi querida Maite, ¿qué novedades existen? ¿Desde qué puntos de la ciudad nos reportas? Buenas noches. Buenas noches, Ana y amigos televidentes. Nos encontramos en el norte de Guayaquil, desde donde le cogemos el pulso a la ciudad una hora antes de que empiece el toque de queda. Por supuesto, permanecemos muy atentos de los detalles. Ahora iniciamos con otros temas. Mucha atención, amigos. Negociar los puntos del impuesto al valor agregado IVA para que no sea del 15% como el tiempo de vigencia son los primeros pronunciamientos en la Asamblea Nacional tras el envío del proyecto de ley orgánica para enfrentar la crisis interna como iniciativa del presidente Daniel Noboa. El proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, que llegó cerca de la medianoche de este jueves, agitó el avispero en la Asamblea Nacional. La bancada oficialista justificando la propuesta del presidente Daniel Noboa. ¿El llamado sería a todos los ecuatorianos a arrimar el hombro para salir adelante con esta propuesta? Sí, a todo el país, a todos los sectores de la producción. Todos queremos vivir en paz y tranquilidad y todos vamos a aportar para tener esa paz y tranquilidad. Tenemos que este rato tener la certeza de que los sacrificios tienen que venir por el ECOR, por nuestras Fuerzas Armadas, por la policía. Pero los votos son los que mandan y aquí aparentemente no van a dar paso a esa propuesta. Bueno, habría que revisar. Yo digo, el Ecuador se ha unido, además que no son medidas definitivas, entiendo yo, pues, ¿no? Cuando tuvimos el tema del terremoto en Manabí, ¿acaso no nos solidarizamos? Eso fue una provincia. Ahora, dese la vuelta a usted, aquí están los amigos policías, y dígales que no les va a ayudar. A ver. El Partido Social Cristiano, que se ha pronunciado a favor de no más impuestos, esta vez no descarta poder cambiar de visión, pero pone condiciones. En el monto del IVA que el Ejecutivo propone sea del 15% y tiempo de vigencia. En lo que sí creo que podemos nosotros llegar a algún acuerdo, establecer alguna contribución especial que sea temporal, mientras dure el conflicto armado, mientras necesitamos para poder fortalecer a las Fuerzas Armadas, aunque valga la redundancia, pero no impuestos que sean permanentes, que vayan en detrimento de las posibilidades de crecimiento económico que tenga el país. El correísmo apuntando a otro lado. Nosotros tenemos propuestas en temas tributarios de que debe irse hacia los que más tienen, hacer un proceso de redistribución real de la riqueza, o sea, deben aportar quienes más ganan y quienes más tienen, en este caso los grandes grupos económicos. Pachacuti creyendo que nuevamente se quiere afectar la escuálida economía de los más necesitados. Hubo una ley de solidaridad para Manabí, ¿por qué no crear una similar para todo el país? Creo que todos nos vamos a beneficiar. Sí, pero no podemos chantarles a todo el pueblo ecuatoriano. Tiene que haber algunos sectores que sí deben aportar más, porque la Constitución habla de la justicia, de la solidaridad. ¿Dónde se aplica la solidaridad aquí? El análisis recién empieza con varias posibilidades al final del túnel. Si en el legislativo no existen los votos necesarios para aprobarlo o archivarlo, el proyecto de ley, que tiene el carácter de económico urgente, entraría por el Ministerio de la Ley, informó Héctor Romero.
Focalizar los subsidios a los combustibles y disminuir el gasto público son alternativas que proponen desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, así como un analista para conseguir recursos económicos que aporten a la lucha contra el terrorismo. Consideran que subir el IVA del 12 al 15% es una medida que afectaría a la economía de los ecuatorianos. Enfrentamiento. Este conflicto armado interno que vive Ecuador debe contar con recursos. Es básicamente el argumento del presidente Daniel Noboa para proponer la elevación del IVA del 12 al 15%. Así lo estipuló en un proyecto de ley económico urgente que ha enviado a la Asamblea Nacional para su tratamiento. Con esto, el gobierno prevé un incremento en la recaudación de 1.071 millones de dólares para el 2024. Los ciudadanos tienen opiniones divididas. No puede ser eso. Tiene que buscar de la banca. Estaría bueno, pero siempre y cuando lo supieran utilizar. Frente a la economía que estamos viviendo es como un golpe. Sin embargo, el objetivo es la seguridad. De su lado, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano señala que Noboa debería repensar el tema de subsidios a los combustibles. Focalización de subsidios. Ahí hay algunos miles de millones de dólares que el Estado puede tener para librar esta guerra sin tener que golpear al sector productivo, sin tener que sacar recursos del sector privado que pueden golpear la economía. Recordemos que estamos en una situación difícil. El analista económico Alberto Acosta Burneo agrega que es inevitable ir por ese camino. Mantener el precio del transporte público se garantiza que no se vean afectados los más pobres. Se mantiene esa tarifa vía una transferencia en efectivo a los transportistas, al tiempo que se reintroduce la banda de precios de los combustibles. Es un mecanismo sencillo que se puede aplicar en 1 o 2 meses como máximo. En el proyecto no se menciona un lapso específico que duraría el alza, es decir, tal como está, se plantea permanente. Acosta puntualiza que de prosperar la iniciativa, esos ingresos no servirían directamente para la guerra contra las mafias. El gobierno cerró el año pasado con un déficit de 5.700 millones de dólares, es decir, gastó en exceso 5.700 millones de dólares. Ahora, con esta reforma, con la elevación del IVA, va a obtener un ingreso adicional de 2.000 millones aproximadamente, lo cual no le permite cerrar la brecha fiscal. Y la Cámara de Industrias de Guayaquil resalta que el IVA es un impuesto de fácil recaudación. Creen que esta medida aportará recursos importantes para ayudar a combatir al terrorismo. De aprobarse, el alza se aplicaría a partir del 1 de marzo, informó Adriana Peralta. Se suspenden los racionamientos de energía en Ecuador hasta el 29 de febrero de este año. La ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, así lo anunció a través de un video en su cuenta oficial de X. La ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, anunció que se suspenden los apagones por otro periodo de tiempo. Estas fueron sus palabras. Los racionamientos se suspenden hasta el 29 de febrero. Esto gracias al buen manejo de los embalses durante esta época de lluvias y gracias a la campaña Ecuador se ilumina con tu ahorro, que la debemos mantener y reforzar todos los ecuatorianos. Después de varios meses, finalmente las lluvias arribaron al país. Recordemos que desde hace aproximadamente 3 meses, el país retomó los reconocidos apagones debido a una fuerte sequía que dejó a las centrales hidroeléctricas con muy poco abastecimiento. Además, la falta de mantenimiento a las hidroeléctricas y la limitación en la venta de energía por parte de Colombia alimentó la crisis en el sector energético. Según el gobierno, el complejo integral de Paute, los embalses de las centrales Mazar y Amalusa se encuentran ya en un nivel óptimo de operación. Ante la situación, el Ministerio de Energía programa mantenimientos en varias centrales desde la segunda quincena de enero hasta marzo de 2024. Esto lo hacen para incrementar el abastecimiento de la demanda de energía. Por el momento se desconoce si volverán los apagones después de la fecha indicada por esta cartera de Estado. Informó Mía Sabeli Carrera. Y mucha atención porque el Ministerio de Educación dispuso que la modalidad no presencial se mantenga en el sistema educativo nacional hasta el miércoles 17 de enero. Hasta esta fecha también elaborará en modalidad de teletrabajo el personal de las instituciones educativas. Sin embargo, se dispone que los funcionarios bajo el régimen LOCEP y Código de Trabajo de Planta Central retomen sus labores presenciales el día lunes 15 de enero. Pese a estas decisiones, se seguirá monitoreando la situación del Sistema Nacional Educativo ante cualquier novedad.
Y el presidente de la República, Daniel Noboa, recorrió las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil con el propósito de dialogar con los colaboradores del medio de comunicación y constatar las evidencias del ataque terrorista que sufrieron el martes pasado. Llegó a las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil a las 13 horas con 24 minutos de este viernes para conocer a los trabajadores que fueron secuestrados por terroristas el pasado martes. Durante su recorrido, el primer mandatario escuchó los testimonios en relación a los momentos aterradores que vivieron. A más de solidarizarse con los colaboradores de TC Televisión, Noboa, junto a otras autoridades gubernamentales, verificaron el estado actual de la infraestructura. Parte de ella ya ha sido reparada, pero en otras áreas, como por ejemplo en uno de los estudios, aún se pueden observar los orificios de las balas. Antes de retirarse del medio de comunicación, el presidente Noboa ratificó a los presentes su respaldo al ejercicio periodístico. Él se retiró sin ofrecer declaraciones. Quien sí se pronunció fue el secretario de Comunicación Roberto Izurieta, quien agradeció la labor de la Policía Nacional porque evitaron que el hecho se torne más grave. Fueron momentos sumamente difíciles. La primera preocupación era la salvaguarda de la vida de todos los que estaban acá. Una operación heroica, profesional, de parte de la policía, nos ha fortalecido en una causa nacional. Informó Maite Morán. El plan Fénix del gobierno contra la delincuencia contabiliza en los 4 últimos días más de 7.000 operativos, 859 detenidos, 9 grupos terroristas desarticulados y cientos de armas de fuego decomisadas. Se han identificado más de 20.000 integrantes de organizaciones criminales. Nos faltaría tiempo para describir lo que ha decomisado la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desde que inició el estado de excepción. Así es como se han venido desplazando los uniformados en más de 14 provincias del país. Estas son las evidencias: armas de fuego de grueso calibre, pistolas alimentadoras, un arsenal completo, municiones de diferente calibre, explosivos para atentar contra la población y sustancia sujeta a fiscalización. El plan Fénix, desde el 9 al 12 de enero, dio los siguientes resultados: 7.814 operativos, 859 detenidos, 9 grupos terroristas desarticulados, 5 terroristas abatidos, 56 personas secuestradas liberadas. En cuanto al armamento, 246 armas de fuego incautadas, 12 alimentadoras, 126 explosivos incautados y 4.098 municiones incautadas. Y es que son más de 20.000 terroristas de los grupos criminales en el país a los que el gobierno enfrenta con la consigna de no negociar con nadie. Se han identificado más de una veintena de organizaciones criminales que han sembrado el caos y a quienes el gobierno busca eliminar. Informó Marilyn Jaramillo. 15 personas fueron detenidas en operativos contra terroristas ejecutados en las últimas horas por policías y militares en la provincia de Manabí. En 2 días, 135 operativos se han ejecutado en los 22 cantones de esa provincia, donde se han incautado armas, municiones y droga. En Manabí, los operativos antiterroristas ejecutados en las últimas horas por policías y militares han dejado 15 personas detenidas. De todo tenemos, y los detenidos. ¿Alguna banda? Bueno, eso lo están determinando. Todos ellos son terroristas. En 2 días, 135 operaciones se han desplegado en los 22 cantones de la provincia. En Sucre detuvieron a 6 personas y encontraron armas de grueso calibre, vehículos y hasta uniformes militares con los que operaba una presunta organización delictiva. Tenemos 7 armas de fuego de origen industrial. Eso quiere decir más o menos, estamos hablando de 2 fusiles, 4 pistolas y tenemos alrededor de 2 escopetas. Tenemos también 562 municiones. Todos los detenidos están siendo procesados en el marco del estado de excepción y las acciones para mantener la seguridad y el orden público. Estamos nosotros haciendo un seguimiento para determinar cuáles son esos señores jueces o fiscales que ponen en libertad a los delincuentes y terroristas capturados. En Manta, este viernes se reunió el Consejo de Seguridad para evaluar la situación y definir las acciones
que se aplicarán en este cantón. El resguardo de instituciones municipales, lugares de mucha concurrencia como los mercados, los centros comerciales, las playas. En el puerto Manavita no se han registrado atentados ni ataques armados, tampoco muertes violentas durante los últimos 4 días. El sector comercial está abriendo ya, entonces estamos dentro de una calma, lo que no se vive en otras ciudades del país. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 4 integrantes de un grupo terrorista fueron capturados en el cantón Zaruma, provincia de El Oro. Los individuos pretendían ingresar en un campamento minero y ejecutar un robo. Hasta el comando de policía del cantón Zaruma llegaron los detenidos. Son 4 personas quienes fueron capturados en momentos que pretendían ingresar a un campamento minero. A través del ECU 911 fuimos alertados de que alrededor de 10 a 15 personas de dudosa procedencia se encontraban merodeando el sector de las Bocaminas. El resto de la banda huyó por distintos sectores de la montaña. La policía decomisó todo un arsenal que los delincuentes habían abandonado en dicha empresa minera. Pudimos ubicar en esta concesión minera 2 fusiles, 3 pistolas, un revólver, 5 alimentadoras, 21 municiones 9.19, munición el numérico de 32, bala U, .23, numérico de 49 y 5.5646. Son 3 ecuatorianos y 1 de nacionalidad venezolana. Los nacionales registran un amplio historial delictivo por delitos como robo, tenencia de armas de fuego, receptación de cosas robadas, entre otras. El otro ciudadano es de nacionalidad venezolana, el mismo que estamos verificando sus nombres y si posee antecedentes penales en el país extranjero. Los aprehendidos están a la espera de la audiencia de formulación de cargos, donde el juez determinará su situación legal. Asimismo, las evidencias fueron puestas bajo cadena de custodia. Informó Richard Ceballos. 22:17 y a esta hora de la noche nos enlazamos con nuestro compañero José Morales. Nos tiene importante información. Mi querido José, buenas noches, te escuchamos. Gracias. Sí, efectivamente nosotros a esta hora de la noche estamos desde el VC de la Florida, en el norte de la ciudad de Guayaquil, donde se ha generado hace pocos instantes la detención de 5 ciudadanos en cuyo poder se ha encontrado sustancia sujeta a fiscalización, como ustedes lo están observando en estos instantes, además de la existencia de armas de fuego, como lo pueden observar, armas que estaban cargadas, es decir, listas para matar en cualquier circunstancia. ¿Quiénes son estos 5 sujetos? Estamos ya con el subcomandante de la zona 8 para que nos amplíe el tema. Comandante, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Estos sujetos qué estaban haciendo? ¿Cómo los capturan? Sí, estos sujetos estaban en las inmediaciones del parque de la cooperativa La Alegría, en el distrito de La Florida, y quienes, por información proporcionada por nuestros ejes de inteligencia conjunta entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se logra ubicarles y con el eje preventivo se realiza el operativo para la captura. Es así que al momento de intervenir salen en precipitada carrera. En primera instancia son capturados 2 y posteriormente 3 dentro de un domicilio al cual se habían ingresado y donde se encontraron las evidencias. Vemos que hay sobres con sustancia. ¿Qué tipo de sustancia estamos hablando? Tenemos sustancias verdosas, posiblemente marihuana, y en los otros sobres tenemos una sustancia blanquecina que, dando positivo en la prueba de campo, eso se puede establecer que da como cocaína. ¿Ellos formarían parte de alguna agrupación? Podremos decir que luego de las investigaciones que se realicen, las pericias que se realicen del armamento incautado, vamos a obtener resultados, a ver si participaron en los eventos que se han dado, en los diferentes asesinatos y atentados a UPCs o a bienes de personas particulares. Esto demarcará si estos individuos también pertenecen a una de estas agrupaciones terroristas denominadas hoy y cobijados también bajo el decreto 111, el cual les señala de esta manera. Perfecto.
coronel, muchísimas gracias. Nosotros continuamos informando para ustedes los hechos que se han presentado en el norte de la ciudad de Guayaquil. Como ya habíamos mostrado, el armamento que se encontró en poder de las 5 personas detenidas. Se tiene información también que 2 de los 5 involucrados presentarían ya antecedentes, básicamente por robo y otro tipo de delitos también que forman parte del registro de estos ciudadanos. Bien, compañeros, amigos televidentes, es el detalle que tenemos a esta hora de lo que ocurre desde el norte en la ciudad de Guayaquil. Vamos a estudio con más información. Adelante. Claro que sí, claro que sí. Así es, mi querido José. Vamos con más noticias. Lanzan un cadáver desde el interior de la cárcel de Machala, donde permanecen retenidos 16 guías. Mientras tanto, esa ciudad que ha sufrido varios ataques terroristas empieza a reactivarse de a poco. Arrojar este cuerpo desde el interior de la cárcel de Machala ha generado pánico a sus habitantes y alerta máxima a las fuerzas del orden, quienes aún desconocen las razones de este acto. Se trata de un cuerpo que fue sacado al exterior del centro carcelario, se había encontrado embalado. Se presume de que es un suicidio, se encuentra en investigación. El suceso se registró cerca de la medianoche de este jueves 11 de enero. El personal de criminalística intervino y una vez que le quitaron el embalaje fue identificado como Neri Javier Vargas Campas, quien estaba detenido desde noviembre del año 2023 por el delito de ataque y resistencia. En el centro carcelario aún se encuentran retenidas los guías penitenciarios. Nosotros estamos realizando las actividades de carácter investigativo. Por otro lado, la capital orense, que ha sufrido algunos atentados, empieza a reactivarse de a poco. Sus habitantes comentan sobre la situación que se vivió en estos días. Es perjudicial, por eso digo, tanto en la economía, porque como ve, los locales tuvieron que mantenerse cerrados y no pudimos estar en la atención al cliente ni vender estos días. Como taxista de la ciudad de Machala, estos días fueron de bastante tensión, no se ha podido trabajar normal, nuestras operadoras cerraron las oficinas por medidas de seguridad. Queremos ver cómo se soluciona esto por parte del presidente de la República, que le dé un alto a tantas mafias que existen en el país entero. El servicio de transporte público también salió a laborar. Sus dirigentes, quienes ante los actos terroristas sufridos a 2 de sus unidades lo habían suspendido, decidieron normalizar el transporte tras mantener reuniones con el alcalde de la ciudad. Informó Richard Ceballos. Familiares de los guías penitenciarios secuestrados por reclusos en varias cárceles del país claman a las autoridades por su ayuda para que sean liberados. 170 funcionarios públicos continúan como rehenes. Solo 8 han logrado ser rescatados. Este viernes se cumplieron 5 días desde el inicio de las revueltas en varias cárceles del país. De los 178 servidores del Estado, entre personal administrativo y guías penitenciarios secuestrados por los presos, solo 8 han recuperado su libertad. Según informe del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad. Este viernes, 5 funcionarios volvieron a sus hogares, 2 fueron liberados en la cárcel de Turi y 3 en Cañar. Mientras tanto, los familiares de quienes aún permanecen raptados en Cuenca temen por la vida de sus seres queridos. Piensan tenerles ahí hasta el estado de excepción, hasta que pase todo eso. No me parece justo, señor presidente y director del SNAI. A mí como padre no me tranquiliza para nada, más bien me angustia más, me desespera más porque no supo informar. No supo informar de que estaban sin alimento, sin útiles de aseo. Y bueno, psicológicamente están bien mal nuestros familiares. Una situación similar atraviesan los familiares de los guías penitenciarios retenidos en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Ellos realizaron este viernes un plantón en los bajos de la gobernación de la provincia. Para que sean liberados, no sé, llegar a algún acuerdo para la liberación de nuestros familiares. Los uniformados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se encuentran en los alrededores de estos centros carcelarios. Sin embargo, los diálogos mantenidos con los reos no han logrado doblegarlos, informó Maite Morán. Hacemos un corte comercial, queridos amigos, pero al volver de esta pausa comercial desde el suroeste de Guayaquil,
denuncian la presencia de una pareja que recorre la zona para extorsionar a los dueños de los negocios. Volvemos enseguida. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Retomamos la comunicación en vivo con nuestra compañera Maite Morán. Mi querida Maite, ¿cómo avanza la situación allí cuando faltan tan solo minutos para que inicie el toque de queda? ¿Cómo estás, Ana y amigos televidentes? Sí, recordemos que estamos en estado de excepción por 60 días y esto implica toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Qué es esto? Restricción a la libertad de tránsito. Como nosotros podemos ver en este momento, le estamos cogiendo el pulso a la ciudad. Por ahora ya hay poco vehículo que está transitando. A esta hora, en un viernes normal, lo que podemos apreciar es aún clientes en los locales, pero por la restricción que ya falta 30 minutos para que empiece justamente el toque de queda, ya la mayoría de los restaurantes que hay en este sector del norte de Guayaquil ya han cerrado. Hemos visto cómo los propietarios y los empleados de los locales han tomado ya carros para poder movilizarse antes de que llegue la hora exacta del toque de queda. Quienes pueden movilizarse solamente es personal de salud pública, por ejemplo, miembros de la fuerza pública, servidores de emergencia, personas de entidades gubernamentales y el cuerpo diplomático acreditado en el país, también abogados y personas de medios de comunicación. Para poder hacerlo, ya que hay operativos en toda la ciudad y lo pueden parar en cualquier momento a pedirle sus documentos, es muy importante que usted porte su credencial. Como ustedes pueden ver, aún hay vehículos movilizándose apurados porque tienen que llegar hasta sus domicilios antes de que empiece el toque de queda. Recordemos que quienes circulen en este horario de toque de queda serán puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Nosotros vemos a pocas personas ya en estos locales. Justamente hay personas que han querido llegar a comprar a esta hora y les han explicado que por la restricción que existe, porque hay personas que aún no se enteran que estamos en toque de queda, les han dicho que ya no hay atención al público y que vuelvan mañana. Normalmente a esta hora, un viernes normal, hay gente, hay movimiento, pero en este momento por la restricción justamente las personas ya han cerrado sus negocios y están tratando de avanzar hasta sus domicilios. Anali, así está la situación en Guayaquil. Qué bien, Maite, te agradecemos por este informe. Una buena noche. Vamos con más información, vamos con lo anunciado. Comerciantes del suroeste de Guayaquil denuncian la presencia de una pareja que recorre la zona para extorsionar a los dueños de los negocios. Los sospechosos han sido ya captados por cámaras de seguridad. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. Aparentemente se trata de una joven pareja paseando sobre una moto pequeña, adecuada para no levantar sospechas. De pronto ubican los negocios del sector. Uno de ellos se baja y procede a entregar las hojas con el mensaje extorsivo. Esta gente nos deja trabajar tranquilos, nos tiene atormentados, nos ha tirado bomba, dinamita. Gracias a la bendición de Dios estamos acá. Este suceso ocurrió en el sur-oeste de Guayaquil. Comerciantes señalan que han empezado a visitarlos desde diciembre pasado. Ya pues ahí están, que trabajen, que luchen como nosotros. Nosotros trabajamos, sufrimos. En el comunicado que entregan se hacen pasar como miembros de una agrupación terrorista. Aseguran contar con entrenamiento bélico y que cuentan con brazos armados que están dispuestos a ejecutar actos violentos en contra de quienes no paguen. Me llamaron, sí, pero yo ese rato tuve que cambiar el número. Así, y me echaron dinamita. Gracias a Dios no se explotó. Me botaron, me metieron dentro del local. Producto de esta negativa, han optado por visitarlos en horas de la madrugada a ejecutar atentados con explosivos en contra de los negocios. El uno me botan acá adentro, por Padre bendito del cielo, apaga la llama y no se prende. Pasó una semana, me botaron al garaje. Con la bendición de Dios, el viento hizo que se vaya para afuera. Por fortuna, no se han reportado grandes daños. Exponen públicamente a estas personas con la esperanza de que sean identificados y denunciados por quienes se han visto
afectados por estas personas. Informó José Morales. La OEA rechaza la escalada de violencia en Ecuador y respalda la gestión del presidente de la República, Daniel Noboa, en su lucha contra el crimen organizado. Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, la canciller Gabriela Sommerfeld relató los hechos de violencia que se han suscitado en los últimos días en el Ecuador y la necesidad de declarar el conflicto armado interno. El Ecuador no puede bajar los brazos frente al narcoterrorismo. La ciudadanía y el gobierno ecuatoriano no permitirán que se imponga la violencia en el país. La organización internacional, en el cual integran 33 países, dio su respaldo al régimen democrático del Ecuador, a su presidente Daniel Noboa y sus instituciones, y rechazó los actos violentos perpetrados por grupos de la delincuencia organizada y sus amenazas. La paz no es fácil ante el crimen organizado y el terrorismo. Los hechos de esta semana en Ecuador nos deben preocupar a todos. El país enfrenta una grave crisis acompañada de una ola de violencia. Colombia reitera su explícito e inequívoco respaldo. El Perú considera que la capacidad para hacer frente a esta problemática debe ser a través de la intensificación de la cooperación internacional. La disposición de la Argentina para brindar la colaboración que fuera requerida por las autoridades ecuatorianas. Estados Unidos se compromete a trabajar estrechamente con el gobierno para garantizar que los responsables detrás de estos ataques sean llevados rápidamente ante la justicia y brindar asistencia. Asimismo, la Santa Sede se une a las demás delegaciones para condenar todos los actos violentos perpetrados en el país. La OEA se ha comprometido a monitorear la situación de Ecuador, dar toda la cooperación técnica que sea posible y asistencia política a solicitud del gobierno. Muy grato escuchar unánimemente el respaldo hacia el Ecuador. En nombre de mi presidente, Daniel Noboa, quiero agradecer por este respaldo. Informó Valeria Navarro. Poco a poco, Guayaquil retoma sus actividades comerciales y la atención en las entidades públicas. Los detalles en breve. Favorita se suma a la iniciativa de apoyo a las fuerzas del orden y entregará 20.000 raciones de comida y agua para la alimentación de los uniformados. Además, invita a la ciudadanía a realizar donaciones. Conozca cuáles son los puntos de recepción. Apoyar la valentía, dedicación y esfuerzo de las entidades del orden es un deber de todo ecuatoriano. Por eso la Corporación Favorita se une a la invitación del Comité Ecuatoriano, poniendo a disposición sus locales a nivel nacional como puntos de acopio para donaciones de sus clientes. Entre ellos están los locales de Megamaxi, Supermaxi, Gran Aquí, Titán, Supersaldos, Juguetón, entre otros. Además, la Corporación Favorita entregará 20.000 raciones de comida y agua para la alimentación de los uniformados. Usted puede acercarse a los distintos locales de Corporación Favorita para entregar sus donaciones. Útiles de aseo personal, como toallas, jabón de manos, pasta de dientes, papel higiénico, entre otros. Medicinas como aspirinas, paracetamol, vitamina C, kit de primeros auxilios, alcohol, gel desinfectante, etc. Insumos de protección y descanso como cobijas, colchones, almohadas, mascarillas, pilas, linternas y más. Alimentos como bebidas hidratantes, agua, enlatados, galletas de sal y dulce, atún, sardinas, fideos, café y azúcar. Con estas donaciones impulsa el desarrollo sostenible del país, construyendo un lugar mejor para las futuras generaciones. Poco a poco, Guayaquil retoma sus actividades comerciales y la atención en las entidades públicas. Desde ayer, el municipio reabrió las ventanillas para el pago de impuestos prediales. Mientras tanto, el registro civil solo atiende con el 50% del personal y trámites con turnos agendados. Jorge Escobar recorrió el centro de la ciudad. Jonathan y Natalia estuvieron a punto de perder su boda civil sin ninguna previsión. Por obra y desgracia de los atentados del martes, pudieron cambiar la fecha y Samuel
era el más contento. Me otorgaron la cita para el día de hoy, a las 11, a la misma hora que tenía para ese día. Pero en todo caso sí se va a casar hoy día. Sí, sí me voy a casar hoy día. Teníamos pensado que fechas nos darían después de que pase todo esto. Nosotros decíamos un mes, 2 meses tal vez. Exactamente, ya todo, gracias a Dios, terminará solo en cuestión de minutos. En el registro civil solo atienden con el 50% del personal el trámite de actas, certificados, cedulación y pasaportes urgentes, solo con turno previamente agendado. No, todo para el lunes mejor. Ahorita no hay atención mucho. Están a media llave nomás trabajando. Mientras, desde el jueves el municipio abrió las ventanillas universales para el pago de impuestos prediales y demás tasas. Antes de la emergencia habían 2.000 pagos diarios. Ahora no pasan de 400. Los auxiliares financieros todos han estado receptando pagos desde el mismo día del incidente hasta el día de hoy. Eso ha hecho que casi el 75% de la recaudación de impuestos prediales y de otros tributos entren por esos canales. Que se tranquilice para el bien de todos nosotros, ¿no? Y aquí excelente, el pago se hizo sin ningún problema de nada. En la Bahía la situación es similar. Comerciantes llegaron a las 9 de la mañana. No así los clientes. ¿Temen que hayan nuevos ataques o saqueos? Sí se teme que haya nuevos ataques. A ver, esperemos que no, con la bendición de Dios, que no pase nada. La idea es que Guayaquil vuelva al pulso ordinario por su vena comercial, informó Jorge Escobar. Noticias de última hora se generan en la penitenciaría del Litoral. Desde los exteriores nos enlazamos ya con José Morales. Mi querido José, ¿qué ocurre exactamente? Explícanos, por favor. Gracias, Anali, amigos televidentes. Sí, efectivamente, nosotros a esta hora de la noche, bajo una pequeña lluvia que está cayendo sobre la ciudad de Guayaquil, permanecemos en los exteriores de la regional, donde se reportó hace pocos minutos un intento de fuga de lo que podría ser 5 privados de libertad. Habrían intentado escapar por la parte trasera de la regional, lanzándose incluso hacia el río Daule. Al momento se activaron incluso las unidades en código 3, de acuerdo a la información que nos han hecho llegar, y como ustedes se pueden dar cuenta en estos instantes, permanecen las unidades tanto policiales como militares en los exteriores de la cárcel regional. Aparte de aquello, también existe un helicóptero policial que en estos instantes también está dando rondas, patrullaje a lo largo y ancho de este centro carcelario en la ciudad de Guayaquil. Se nos ha manifestado, confirmado hasta el momento, que 2 de los 5 evasores ya habrían sido recapturados. Está por confirmarse si es que los 5 fueron ya efectivamente recapturados y se evitó así, de esta forma, que ellos pudieran evadir la prisión en la cual se encuentran. Es una situación que se reportó cerca de las 22 horas de esta noche. Hubo un inmediato despliegue uniformado tanto de los miembros de las Fuerzas Armadas como miembros de la Policía Nacional a través de varios vehículos, varias unidades que arribaron hasta este punto para hacer presencia y evitar que los evasores logren su cometido de escapar de la prisión. Bien, es el reporte, compañeros, amigos, que tenemos hasta esta hora de la noche. Nosotros permanecemos en este punto con la pequeña lluvia que estamos recibiendo en el norte del puerto principal. Retornamos a estudio. Anali, con más información, adelante. Claro que sí, mi querido José, gracias por este reporte. De esa manera nosotros finalizamos esta semana bastante compleja para el país. Anhelamos que vengan días mejores. Así concluimos esta emisión informativa. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Que disfruten el fin de semana.